Está con nosotros Álvaro del Pozo, analista internacional, experto en estos temas. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Priscila, como siempre, el gusto es mío. Me imagino que ha hecho un seguimiento a lo que sucedió hoy en Venezuela. Sí, lamentablemente un triste seguimiento a una fotografía de una desnutrida democracia venezolana. Esto es consecuencia, no es una foto aislada, es consecuencia de varios hechos que a lo largo de los últimos años han ido dañando el Estado de Derecho en Venezuela. Desde el primer golpe artero hacia la democracia venezolana, ese 2015, que no se reconoce esa voluntad popular que se expresa en una democracia representativa cuando se elige una asamblea legislativa que tiene 2/3 de oposición al gobierno del presidente Maduro. Ese creo que ha sido el golpe que marca un punto de inflexión en todo este andamiaje de debilitamiento de la democracia venezolana. Claro, porque le quitan reconocimiento, poder y todo con la asamblea constituyente. Exactamente, pero no olvidemos, porque no es un detalle menor, Priscila, que le quita facultades al poder más importante, donde radica la soberanía del pueblo, porque estamos hablando de una democracia representativa y el pueblo ha elegido a sus representantes. Es un golpe hacia la voluntad de un pueblo, no es contra un órgano electoral que puede ser elegido en un parlamento, es la pieza fundamental del Estado de Derecho. De ahí en adelante se han acontecido varios elementos que nos muestran un proceso democrático debilitado, elecciones en un momento anticipadas, por otro retrasadas, las estatales, las estaduales, perdón, las municipales, y finalmente llegamos a ese mayo donde el presidente Maduro gana las elecciones, pero con una participación absolutamente menguada de la oposición, no hubo participación, mucha abstención, casi una elección cuestionada. Por lo tanto, hoy hemos asistido ya a la última fotografía de ese colorario de violaciones a la democracia venezolana. Triste, digo yo, porque nunca antes un país como Latinoamérica, en esta fase del crecimiento de nuestras democracias, sea tan aislado. Es decir, hay unos mensajes durísimos, tú lo has adelantado, la nota lo adelantaba, la Unión Europea, Estados Unidos, países de la región, de Sudamérica, es decir, hay una cantidad de países que le están diciendo a Maduro, no reconocemos la legitimidad de este gobierno. Por lo tanto, nos vamos a acercar, o por lo menos 2019, a mi juicio, va a ser un año muy duro para Venezuela en lo político, en el contexto internacional, en lo político, en el área doméstica, en lo económico. Son cifras que los bolivianos, decíamos nosotros, hemos tenido la hiperinflación y hablábamos del 20%, hoy se habla de cifras de 1.000.000%, es decir, inimaginables, ¿verdad? Por lo tanto, el presidente Maduro va a tener un año muy cuestionado, y que no sea sorpresa que los nuevos actores del escenario político latinoamericano, y me refiero particularmente al presidente Jair Bolsonaro, va a ser una de las piezas fundamentales para agudizar esta presión en Venezuela. Hoy ha sido una muestra de ello. Países como Chile, Brasil, Argentina, no estaban en esta posición. Muchos países de la región no estaban solo 6 mandatarios. Por supuesto. Este es un mensaje claro. Por supuesto, esta fiesta democrática para todos, que debería ser la toma de posesión de un gobierno, se ha convertido realmente en un escenario más bien de desconocimiento de este presidente Maduro. Tú mencionas estos gobiernos, pero ya vamos a palabras mayores, por ejemplo, cuando el canciller chileno le dice, en vez de tanta ofensa e insulto, vaya preparándose en su defensa en la Corte Penal Internacional. Obviamente hay delitos, hay cifras que pasan los centenares de muertos venezolanos en las protestas. Estos delitos, por suerte, son imprescriptibles, los delitos de genocidio, lesa humanidad, y hay una Corte Internacional que tiene la competencia para juzgarlos, más allá del tiempo que pueda pasar. Por lo tanto, estamos viendo una Venezuela que, más allá de la salida posiblemente de este año del presidente Maduro o en el cumplimiento de su mandato, vamos a ver una Venezuela que poco a poco se va a ir dividiendo más y va a acabar mucho más profundo ese pozo de crisis económica, social y humanitaria en el que está viviendo. Bueno, además de esta posesión se daba algo importante en la Organización de Estados Americanos, y es una resolución muy importante, la cual establece varias acciones. Primero,
Voy a leer algunas partes importantes. Dice, no reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019. ¿Qué significa eso para ir desglosando esta resolución? Tiene varias manifestaciones. Una va a ser, por ejemplo, la ruptura de relaciones diplomáticas de Paraguay, que ya lo han anunciado. Ya lo ha anunciado. Hay una ruptura. El retorno de los representantes diplomáticos, se los va a llamar a consultas y no van a retornar. Por lo tanto, van a ser relaciones diplomáticas de muy bajísimo nivel. El hecho de que diga que no reconocen es que no pueden tener presencia diplomática ahí porque no es un gobierno reconocido. Absolutamente. Un requisito fundamental de la relación diplomática es el reconocimiento mutuo. Es parte de los requisitos. Por lo tanto, en este caso, si un Estado no reconoce al otro, no se puede hablar de relaciones diplomáticas. Por lo tanto, se van a bajar a un nivel absolutamente mínimos en algunos casos, en el otro caso se van a dar ruptura de relaciones diplomáticas. Por lo tanto, la única meta que tiene esto es un aislamiento profundo de Venezuela en el contexto internacional. Esta otra parte es importante, que más, tiene que ver con justamente todo esto, urgir a todos los Estados miembros e invitar a los observadores permanentes de la OEA a adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela. Por supuesto, es más o menos en la línea de las sanciones, que el gobierno de Estados Unidos quizás ha sido el gobierno que más ha dado estas sanciones a los miembros del gobierno venezolano. Hace pocos días nos enteramos de 7 nuevos miembros del gobierno venezolano que han sido sancionados. Perú está también desarrollando medidas para sancionar de alguna manera con el no ingreso, por ejemplo, de autoridades o representantes de ese gobierno a territorio peruano. Por lo tanto, el panorama es desastroso para la perspectiva de Venezuela, en todos los sentidos. Veo difícil que en sí mismo el propio proceso venezolano pueda tener la solución. No vamos a llegar a una intervención, pero creo que la crisis que se va a profundizar este año va a lograr, y creo que es el objetivo de aquellos que están haciendo esa presión, que haya ese quiebre en la unidad militar que respalda al gobierno de Nicolás Maduro. Es lo único que garantiza por este momento al gobierno de Nicolás Maduro, las Fuerzas Armadas. Absolutamente. ¿Cómo se demuestra el momento eso? Que esto se quiebre y se dé la vuelta. Exactamente. Y es muy difícil tener contentos a todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, yo creo que el objetivo de esta presión es un poco quebrar esa unidad, porque es la única que mantiene al presidente Maduro en el gobierno. Las principales autoridades, miembros, gerentes, técnicos de las empresas son militares. Es decir, hay una unidad militar civil en Venezuela que hoy gobierna. Por lo tanto, esa unidad militar creo que va a ser la que se va a apuntar para que tenga cierto debilitamiento y se pueda lograr una salida negociada, digo yo, en una nueva convocatoria de elecciones, donde los organismos internacionales, llámese la OEA en este caso, pueda garantizar un proceso electoral donde hay una participación universal, por así decirlo. Y justamente es uno de los pedidos en esta resolución también, ¿no? Dice invitar a los Estados miembros y a los observadores permanentes a implementar las medidas para atender la crisis humanitaria, pero además aquí hago referencia a hacer un llamado para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y legítimo. Es en una fecha cercana con presencia de observadores internacionales. Justamente la salida que está pidiendo la OEA. Absolutamente, y es quizá la salida más civilizada que se puede tomar en una democracia. Cuando el gobierno ha perdido la legitimidad y además ha tomado medidas que han violentado drásticamente el Estado de Derecho, la única salida es recomponer esa democracia, fortalecer esa democracia a partir de unas elecciones donde puedan participar todos los actores políticos de Venezuela, se retire, ya no haya presos políticos, tenemos muchos presos políticos en Venezuela. Por lo tanto, lo que se le viene al presidente Maduro es un escenario muy complicado, muy complejo, y creo, por todo lo que ha manifestado en su discurso, no veo una puerta abierta a una salida, sino más bien fortalecer esas medidas contradictorias en la democracia que solo lo van a seguir aislando y generando una crisis económica terrible, donde seguramente los venezolanos seguirán llegando
a otros países latinoamericanos. Hoy se dice que son 3 millones, seguramente en un año eso se incrementará. Por lo menos creo que el reto de la clase política venezolana y de la comunidad sudamericana o americana en este caso, pensando en la OEA, es tratar de convencer a estos actores que llamen a estas elecciones, que creo que va a ser la mejor solución para un país tan querido. Estamos viendo a Venezuela aislada, un gobierno rechazado, no reconocido, muchos mandatarios no han estado ahí, algunos sí. Nos preocupa nuestro país, nuestra representación. El presidente Evo Morales ha estado en esta posición, ha apoyado a Nicolás Maduro, dice que tiene legitimidad, que tiene legalidad este mandato del presidente Maduro. ¿Cómo puede afectar a nuestro país el estar de este lado de Maduro? Mira, si tú estás de ese lado y tienes un Estado de Derecho vigente y garantizado, no hay ningún problema. El problema es cuando estás a ese lado y has tomado ciertas medidas que pueden ser comparadas con lo que pasó en Venezuela. Hace un momento decíamos que en Venezuela se dio un golpe artero a una de las soberanías más importantes, la soberanía parlamentaria, donde radica la voluntad del pueblo. En el país, lamentablemente, el no reconocimiento a la voluntad del 21F es otro golpe a la soberanía más importante. Soberanía significa el poder de poderes. No hay nada encima del poder del pueblo, porque la soberanía radica en el pueblo. Si no reconocemos el resultado del 21F, nos estamos pareciendo a Venezuela en ese contexto, más allá que nuestra economía esté bien, más allá que no tengamos esa crisis humanitaria, etcétera. Eso es lo peligroso, que el parecido es en el quiebre al Estado de Derecho. Hemos visto a lo largo de este 2018, este 2019 en sus inicios, que las fuerzas, vamos a denominarlas de oposición o sociedad civil, ha concentrado sus esfuerzos en internacionalizar ese quiebre al Estado de Derecho y no respetando el 21F. Por lo tanto, me imagino que el 2019, más allá de la contienda electoral que tenemos, el tema boliviano se va a posicionar en la agenda internacional, lo que de alguna manera va a debilitar la candidatura del presidente Morales. Va a estar en cuestión en muchos foros internacionales por ese desconocimiento del resultado del referéndum 21F. Veremos qué sucede con Venezuela, veremos qué sucede con Nicaragua, pero los bolivianos creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos, gobernantes y gobernados, para que ninguna pieza fundamental del Estado de Derecho realmente sea proscrita. Por lo menos tenemos que luchar por eso, para que nuestro Estado de Derecho se mantenga. Creo que eso es lo peligroso, más o menos respondiendo a tu pregunta, en los parecidos en cuanto al quiebre del Estado de Derecho. Otro acontecimiento importante para Bolivia es la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Será ya pronto, el 6 de febrero, el 7 de febrero hasta el 17 del mismo mes. Se está organizando, es una llegada importante, una visita importante, pero así como el gobierno está organizando la logística para que se pueda sesionar acá, ya la oposición y plataformas también se organizan. Se dice que no van a tocar temas de Bolivia, nos dice Álvaro si sí o si no, qué dice la agenda internacional, cómo se maneja el protocolo, pero lo que entiendo es que las plataformas quieren mostrar lo que está pasando en el país, más allá de que resuelvan o no lo del 21F, porque no lo van a hacer, ¿no?, por tiempos, pero sí una imagen internacional, ¿o me equivoco? Absolutamente, lo que has descrito es lo que va a suceder. No se va a tratar el tema de Bolivia porque no es parte de la agenda, es una sesión de la comisión, pero obviamente la sociedad civil, léase oposición, como ustedes quieran, va a manifestarse en las calles y la comisión se va a llevar una sensación del momento de la democracia boliviana. Y es importante, más allá de la efectividad de las resoluciones o decisiones que pueda tomar la comisión para lo de nuestro 21F, vamos a tener lo que yo te decía, vamos a internacionalizar el 21F en la agenda internacional. Y una de esas agendas importantes es la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, Bolivia va a ser parte de la agenda internacional, especialmente en ese cuestionamiento de la candidatura del presidente Morales y del vicepresidente García. ¿Qué debería suceder en la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Tengo entendido que ya hay una agenda pública en torno a la recepción de diferentes personas. Sí, va a ser una sesión ordinaria de la comisión que se va a realizar en un país miembro de la comisión o parte de lo que es la OEA. Por lo tanto,
va a haber los aspectos protocolares y el desarrollo de los diferentes 20 temas, creo que son parte de la agenda, pero en ningún caso se va a tratar el tema boliviano. El tema boliviano se va a tratar en las calles, tratando de dar un mensaje a estos visitantes de la comisión para que se lleven esa sensación, porque a veces solo se escucha las voces de los gobiernos, en algún caso con sesiones muy particulares se escuchan las denuncias, etcétera, y los pedidos, pero en este caso creo que el objetivo de los que están organizando estas protestas es justamente que estos miembros de la comisión puedan llevarse esa sensación de lo que opina, en este caso Sucre, que va a ser la sede, y quizás seguramente muchos actores de toda Bolivia se van a presentar en Sucre para manifestar esas protestas. Siendo una sesión importante y fuera de su sede, ¿habrá también presencia de prensa internacional? Por supuesto va a haber prensa internacional, porque como te digo, Priscila, lamentablemente nuestro tema se va a agendar internacional. Digo lamentablemente porque es la imagen de Bolivia. Quizá es bueno porque este tema en la agenda nacional no tiene solución. Es bueno internacionalizar nuestros temas porque quizá ahí tenemos un eco y tenemos ciertas instancias internacionales que tienen como función velar por la democracia de los Estados miembros. Llámese la Corte, llámese la OEA. Hay muchos escenarios de integración sudamericana, americana y universales que se han comprometido a preservar la democracia. Por lo tanto, es legítimo presentar estos temas en la agenda internacional, es democrático y creo que es necesario. Muchísimas gracias a Álvaro del Pozo, experto en temas internacionales, que nos ayuda a entender un poquito lo que está pasando en la región, en el continente en este caso, y lo que pasa en Venezuela. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, un placer estar contigo. Gracias. Nos vamos a la primera pausa, Ricardo. Son las 10 de la noche con 32 minutos. Primera pausa en Todo a Pulmón. Siga con nosotros, volvemos en breve.